Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Satélite Cultural, un espacio en donde descubriremos los mundos de la cultura y el arte. Este día 23 de abril se le rinde homenaje a la librería Mata, por ser el Día Internacional del Libro. Como sabemos, la librería Mata estuvo aquí con nosotros 80 años, trabajando arduamente para darnos literatura, novelas y muchísimas aventuras en sus estanterías. Esta tarde, a las 19 horas, se le rinde homenaje a la familia Mata, cuyos colaboradores serán Ana María Mata, Francisco Moya, Francisco Asís López, Agustín Casados y otros más estarán aquí con nosotros colaborando para poder recordar esos momentos tan inolvidables que nos dio la librería Mata en el Centro Cultural Cortijo Miraflores. Y bueno, no os retiréis porque continuaremos con un tema muy interesante acerca efectivamente de los manifestos que nos han dado lineamientos en nuestra cultura, en nuestra área artística, política y social. Continuad aquí con este viaje a través de los mundos de la cultura y el arte. Bueno, haciendo homenaje al Día Internacional del Libro, también haremos mención en esta ocasión en Satélite Cultural a lo que se refieren los manifestos. Claro, los manifestos son declaraciones formales en las que se hacen referencia relevante a tendencias que se deben de seguir en aspectos políticos, sociales, estéticos o artísticos. Han habido a lo largo de toda nuestra historia una gran variedad de manifestos. Desde el comienzo del romanticismo, por ejemplo, en el que los artistas, daban una explicación acerca de los sueños, de sus ideas, de sus pensamientos o de lo que les inspiraba para crear no únicamente obras artísticas, sino también literarias. Con esto a referirnos, el manifiesto han habido muchos en nuestra historia. Nos focalizaremos a dos importantes manifestos en la época contemporánea moderna, sobre todo en el arte, que es nuestro tema a seguir. Así es, los manifestos a los que nos referimos en este caso sería el manifiesto dadaísta y el manifiesto futurista. El manifiesto dadaísta o el movimiento dadaísta, porque este comenzó como siendo un movimiento dadaísta, se refería a toda una serie de explicaciones y manifestaciones en contra del antiarte. Así es, en ellos estaba un acontecimiento que iba en contra del razonamiento que se estaba tendiendo hasta este momento, que habían hecho algunas explicaciones en contra de los expresionistas, los cubistas o los futuristas, que fueron la base para crear a los dadaístas. Nos remontamos con Satélite Cultural a ver el origen de los dadaístas y fue nada más ni nada menos que en Zúrich, en un lugar neutral debido a que aquí era la Primera Guerra Mundial. Muchos refugiados estaban ahí de una manera imparcial, en donde, nos vamos al Cabaret Voltaire. Ahí, en ese Cabaret Voltaire, Hugo Ball con su amiga Amy Hennings comenzaron a crear el movimiento Dada, en donde, el sin razón, la temática de un antiarte se manifestaba en exhibiciones, en instalaciones, en también declaraciones manifestándose en contra de este momento, de los acontecimientos que estaban ocurriendo en el momento histórico del mundo. Es decir, la guerra, el hambre, las persecuciones, los refugiados que estaban ahí en Zúrich. Poco después se le unió a este grupo Tristan Tzara, húngaro de procedencia, y que se afinó a estas ideas. Y en conjunto comenzaron a crear este movimiento. Se le unieron posteriormente Richard Huelsenbeck también y, por ejemplo, también Jan Arp. Todos ellos comenzaron a crear nuevas ideas en las que el collage y el assemblage, que venían de los futuristas y del cubismo,
lo utilizaron para también plasmar las ideas de sus dadaísmos, de sus ideas, de sus manifestos y de toda una declaración en la que los artistas se empezaban a focalizar, a crear el avant-garde nuevo, un avant-garde moderno con un arte que iba fuera de ese establishment. Conforme fue recorriéndose, cabe mencionarse que en la Alemania de aquel entonces, en la que, bueno, Richard Hülsenbeck lleva estas ideas radicales del dadaísmo, se impone ahí en Alemania. Fue realmente un gran catirz en el que se nombraba el dadaísmo de una forma en la que el comunismo y hasta el anarquismo fue muy determinante en los artistas. Por ejemplo, también se ve involucrado las ideas de la revolución bolchevique y también de la Liga Espartaquista, que bueno, todos ellos eran unos grupos de activistas pacifistas y con ideas comunistas, cuyo nombre fue tomado del líder romano que removió a los esclavos en contra del Imperio Romano. Desafortunadamente este grupo espartaquista terminó en malos términos debido a que muchos de ellos fueron masacrados y arrojados al río. Pero bueno, con todos estos movimientos políticos, sociales, también el arte tuvo otros cauce y sobre todo el manifiesto dadaísta, que nos expresa que iban en contra de la estética lingüística y se presenta de una manera como si fuera una profecía hacia lo que no tenía sin razón ni sin sentido. Podemos darle un poco de sentido a este manifiesto con la lectura que voy a hacer acerca de Hugo Ball y su manifiesto. Así es, él dijo: Dada, la guerra mundial sin fin, revolución Dada sin comienzo, Dada, amigos y también poetas, estimados señores, fabricantes y evangelistas, Dada, Sará, Dada, Hülsenbeck, Dada, 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 Dere, Dada, 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 Sa. Así es, el 14 de julio de 1916 se declara el anti-homenaje al Día de la Bastilla. Así es, estos eran manifestaciones en contra de este mismo homenaje a la Bastilla. Aquí tenemos otras líneas que nos retoman el sin razón y, bueno, toda una serie de conjuros artísticos. Aquí está. El omen, lefitalominal, vol minusaco, baumala bunga, akima, glastula, feriwin, flinsi, eluminúscula, plupla, plash, rata, la. Así es, el Dada es el dadaísmo. Sin razón, sin sentido, en el que lo artístico en el lenguaje no tenía ni idea ni razón de ser. Pero eran expresiones que iban en contra de ese arte tradicional, ese arte histórico que había dado, unos frutos interesantes en el mundo del arte, pero ellos estaban en contra de él. Bien, ahora podemos retomar otro movimiento artístico que, como sabemos, también tiene sus inicios mucho antes que el dadaísmo, y es el futurismo. Pero aquí, al contrario del dadaísmo, comienza el futurismo como un manifiesto y no como un movimiento. Pues bien, continuando aquí con la idea de que el futurismo se presenta como un manifiesto, así es, se presenta con Tommaso. Él, como primera instancia, en lugar de él publicar su manifiesto futurista en un magazine común y corriente, decidió poner en primera página en El Figaro, así es, en un periódico francés, su manifiesto. Pero tenemos también la referencia que Satélite Cultural encontró que Marinetti no fue el primero en utilizar el término futurista, sino que fue el llamado Vincenzo Gioberti con Auguro de la Italia Futura. Así es,
Este artista tomó la palabra futurismo, pero no con el concepto y con la idea con respecto al arte, sino a una utopía de lo que no se sabía lo que el futuro iba a traer. Posteriormente, con estos dos manifestos y con estos dos escritos, Marinetti toma el concepto de futurismo y también el manifiesto, y inspirado con el manifiesto comunista de 1843, él crea el manifiesto futurista, el cual tiende a ser mucho más radical. Aquí hay una de las pequeñas ideas o textos de este mismo manifiesto. Idealistas trabajadores del pensamiento se unen para mostrar cómo la inspiración y el genio caminan a la par del progreso de la máquina, del avión, de la industria, del comercio, de las ciencias, de la electricidad. Marinetti. Así es, Marinetti aquí nos manifiesta su gran devoción y su gran sorpresa de lo que la mecánica, la industria, la revolución industrial estaba en ese momento otorgando a la humanidad. Él no estaba en contra de eso, sino por el contrario, utilizó los medios de la tecnología para crear un nuevo concepto o una explicación literaria en su manifiesto de lo que se venía por tener en las artes, en la política, en lo social. Con este manifiesto, las ideas artísticas, refiriéndonos al arte, tienen una explicación totalmente diferente en el siglo XX. Cabe mencionar que la idea del manifiesto futurista se iba en paralelo con la tecnología y con el hombre. A diferencia, por ejemplo, del dadaísmo, que era un antiarte debido a la deshumanización del hombre. Pero si nosotros colocamos ambos manifiestos, los dos estaban en contra de lo que se estaba estableciendo hasta ese momento. El futurismo se unieron y se agruparon Marinetti con los futuristas para derrocar a los museos, debido a que ellos mismos decían que eran ya santuarios que estaban lejos de la realidad y de la historia de lo que la Italia moderna estaba esperando. Así es, ellos pensaban y pretendían tener una nueva idea e ideología en cuanto al arte, al nuevo arte, a la nueva Italia, y dejar eso que empapaba a la tradición, a la historia, a la cultura que era del pasado. Unidos ambos empiezan a tomar una retórica en la que el arte comienza a ser más activo. Ya no es un papel de letargo o de estacionamiento del arte, sino que el arte se empieza a vincular ya con la política. Arte, acción, arte, política, arte en el que se presenta ya como una idea en la que se marcan los vínculos a seguir, y habla el arte, habla con sus assemblages, con sus montajes, con el futurismo. Como lo estamos viendo en estas escenas y en estas líneas, el arte ya tiene palabra en la política, da una explicación de lo que está ocurriendo en ese momento, en lo social, en lo estético. Ambos movimientos, tanto el dadaísta como el futurista, se unen con la misma idea, dando, a referencia los nuevos acontecimientos, aún estando en contra de lo que los movimientos expresionistas, cubistas, fauvistas o constructivistas estaban en ese entonces armándose. Cabe mencionar que también en la Rusia se creó un gran movimiento constructivista con Malevich, el cual también creó sus cuadros en las que el futurismo se ve muy bien marcado. Pues bien, estos dos movimientos se unen, a la vez se separan, pero como decimos, cuando dos ideas o dos personalidades se unen con la misma fuerza, revive y sigue glorioso hasta la fecha. Estos movimientos futuristas y el dadaísta nos dan ahora más a saber, porque hoy en día el arte tiene sentido, tiene palabra, tiene personalidad. No está latente y está en un rincón esperando a
ser revivido. Así es, Tristán Tzara, Hugo Ball se separaron en algún momento, porque Hugo Ball pues, era un poco más pasivo. En cambio, Tzara era más radical, era mucho más radical, tomando en consideración las bases y la poética radical de Marinetti con el futurismo. Por lo tanto, se ve y se conoce que el emblema del dadaísmo fue nada más y nada menos que Tristán Tzara, aún siendo Hugo Ball el precursor o el originario de este movimiento. La palabra dada, como sabemos, es del francés y que significa caballo de batalla. Dicen que Tzara abrió el diccionario y fue la palabra más rara que salió, dada. Pero cabe mencionar o preguntarnos que si la palabra dada no tenía también referencia a ser un caballo de batalla para que la política y el arte se unieran. Bien, pues aquí tenemos algunas imágenes de estos artistas que hicieron un revuelo en aquel entonces, en aquellos años 1916 o en el 1909, en el que también los manifestos futuristas fueron transportados y llevados a un periódico como Le Figaro. Todo esto seguimos haciendo mucho más amplio porque tenemos mucho más que comentar acerca de estos movimientos. Gracias y bueno, continuando aquí porque tenemos aún, noticias internacionales en las que el Met y también el presidente Macron tienen mucho de qué hablar. Continuando aquí en nuestra trayectoria en Satélite Cultural. Caravane. L'olifanto bambla, oh falibambla, crossica fa habla horn, equica goram, higo bloico russula huiu, hoilaka hoilala, andolo bum, blago bum, blago bum. Posso fataka, Sampa vulla vossa ollopo, hei tata korem, esciket sumbata, vullubu subutu, ullu subutu, tumba. Cusa gauma, Bueno, continuamos con nuestra trayectoria. Ya vimos en el mundo de los manifestos, el comunismo y todas las ideas que se plasman en los libros, pues nuevamente Satélite Cultural continuó buscando más información y ahora internacional, aterrizando nuevamente en el Met. Así es, la semana pasada estuvimos hablando de este renombrado museo en Nueva York, que bueno, en su colección encontraban algunas piezas que se encontraban en la lista de las obras robadas. Pues sí es, en India y en Nepal. Ahora bien, después de este acontecimiento, pues los organizadores de este museo deciden destituir al anterior director, que se denomina Campbell, y ahora viene a precederlo Max Hollein, que bueno, es un gran director debido a que tiene más de 15 años en esta área, regenteando museos como por ejemplo el Stadtler Museos o el Museo Fine Arts de San Francisco. Él se caracteriza por ser un elocuente y gran orador en cuanto a las obras clásicas y también contemporáneas. No obstante, también tiene una gran carrera en esta área de la dirección de museos. Pero a diferencia de su predecesor, él también le rendirá cuentas a su superior, en este caso es el señor Daniel Weiss,
el cual, bueno, en conjunto con él serán los que, bueno, se adjudicarán obras nuevas, se harán nuevas colecciones, se financiará también el museo y también, no obstante, las colecciones que se pondrán a exhibir en los siguientes periodos. Bueno, y continuando, Satélite Cultural, buscando las noticias internacionales, nos topamos nuevamente con Emmanuel Macron, el mandatario francés, el cual, bueno, pues le otorgó un tour exclusivo y privado al príncipe heredero de Saudi Arabia, Mohammed bin Salman. Así es, ellos dos se volvieron a encontrar. Ya sabemos que Macron tiene una gran afinidad por las ciudades saudí árabes y esta es la ocasión en la que, bueno, pues ellos se unieron ahí en el Louvre, que, bueno, cabe mencionar, unas características interesantes se mostraron en este recorrido. Primeramente, que el Louvre se cerró para ellos dos. El segundo caso importante de este recorrido, bueno, es que se le mostró principalmente la obra de Delacroix, que, bueno, es una resonada retrospectiva que no hacía más de 500 años se le daba a este artista francés. Ellos se tomaron fotografías y hablaron amablemente delante de la gran obra de Delacroix, La Batalla de la Libertad. Aquí, en estas líneas la mostramos, en las que, bueno, se muestra a la libertad con la bandera tricolor, que son los, bueno, colores patrióticos de Francia. Y la obra, bueno, fue inspirada por los acontecimientos durante la Segunda Revolución Francesa de 1830, en el cual, bueno, el pueblo francés derrocó a Carlos X. Y bueno, aquí están ellos dos charlando amablemente en esta, que es un ícono del pueblo francés, esta obra. Y otro de los casos interesantes de este encuentro es que hubo una cena tête à tête ahí mismo en el restaurante del Museo del Louvre. Muy interesante todo esto, estuvieron casi 2 horas charlando. Bien, pues seguiremos aquí con nuestra trayectoria en este mundo internacional del arte. Y bueno, por otro lado, continuad, claro, si queréis saber más acerca de Satélite Cultural, en la web de RTV Marbella, a través de YouTube, Satélite Cultural, o me podéis enviar también mensajes, sugerencias o cualquier otra comentario a través de Twitter e Instagram, Museo Fred Friedrich. Continuando aquí en el recorrido de nuestros mundos de la cultura y el arte, el videoclip a recomendar por Satélite Cultural, bueno, pues es un recorrido por 24 fotografías históricas muy interesantes. Continuad aquí hasta el último momento en nuestra trayectoria y os esperamos en el próximo viaje aquí en Satélite Cultural.